Turno de sombras. Me llamo Iván Alcocer y durante casi un año trabajé el turno nocturno en un Oxxo a la salida de Cancún, en el kilómetro 4 de la carretera a León a Vicario. Era 2018. Todavía hacía planes de terminar la prepa abierta y ahorrar para la universidad. Desde entonces, cada madrugada despierto con la misma imagen clavada en la cabeza y con el pecho partido de culpa. Dejo esto escrito porque ninguna sesión con la psicóloga ha logrado diluir el peso de aquella noche. Aquel jueves de marzo comenzó con la rutina de siempre. Llegué a las 10:45, firmé bitácora, conté caja y revisé la cafetera, con Claudia, la única compañera que aguantaba la jornada conmigo. Afuera zumbaban los focos de neón y al fondo, en los baldíos, se oía el mar de grillos que acompañaba la madrugada. A las 11:40, cerrábamos la puerta principal con llave y atendíamos por la ventanilla. Antes de esa hora cualquiera podía entrar. El flujo de clientes fue normal. 3 policías de la Guardia Nacional que compraron café, un motociclista sin casco en busca de cigarros, una pareja que discutía por el sabor de los burritos calientes. Nada raro. Eran las 11:29 cuando la campanilla anunció a la última persona del día. Se trataba de un hombre que rondaría los 55. Camisa de manta empapada de sudor, pantalón caqui desgastado y unas sandalias de plástico. Traía una mochila escolar descolorida colgada del hombro y arrastraba una bicicleta oxidada, como si la llanta trasera ya no frenara bien. Entró con una sonrisa franca y saludó. «Buenas noches, muchachos». El acento era costeño, suave. Le respondí sin mirarlo mucho. Estaba sacando corte en la calculadora y me urgía cerrar. Claudia fue quien se percató primero. Sentí su mano temblar sobre mi antebrazo. «Iván», susurró, «voltea». Alzó la mirada y noté que su rostro perdía color. Giré con desgano, pensando que quizá él traía un machete o algo así. Pero no. Detrás del hombre se estiraba una figura imposible, una silueta negra, alta, como si tuviera 2,5 metros, delgada y sin contorno definido. No era su sombra. Las lámparas del techo proyectaban la luz hacia abajo, y aquella forma permanecía adherida a su espalda, desfasada unos centímetros, como un chicle oscuro pegado a él. Cada vez que se movía de pasillo, la sombra lo acompañaba, calcando sus pasos con un retardo mínimo, flotando sobre el piso reflejante. Aparté la vista para buscar el origen. Ninguna de las neveras tenía puertas abiertas, ninguna pantalla parpadeaba, ningún camión pasaba afuera como para justificar esa proyección. Me sudaban las palmas, y Claudio, otro compañero que solía burlarse de todo, no estaba. Había pedido vacaciones. Solo quedábamos 2 seres humanos dentro de aquel cubo luminoso ante algo que no entendíamos. No se me ocurrió otra cosa que permanecer detrás del mostrador fingiendo normalidad mientras revisaba cámara trasera. El monitor captaba la espalda del cliente, pero la figura no aparecía. Solo nosotros podíamos verla directamente. El hombre se llevó una botella de agua, 2 paquetes de galletas y un refresco light. Se acercó a la caja con la misma sonrisa amable. Tenía ojeras hondas, como si no durmiera desde hacía días. Claudia pasó el láser por los códigos. Yo fingí revisar un reporte para no mirarlo a los ojos. Mientras ella cobraba, la sombra se desplazó hacia el costado derecho como si husmeara cerca de las donas envueltas en celofán. Fue un segundo. Parpadeé y la mancha ya no estaba. Quise pensar que la intriga se había ido con el ángulo de la mirada. El hombre pagó con monedas y se despidió con un «Gracias, jóvenes. Que descansen». Salir le tomó tiempo. Empujó la bici, sintió que la cadena se atoraba y la levantó con esfuerzo. Vi el sudor correrle por la sien. 11:43. Cerré la puerta, eché llave y activé la ventanilla. Claudia parecía aliviada, pero mordía su labio como si esperara que algo explotara. Le dije que sacara bolsas negras para la basura, mientras terminaba el arqueo. No llevábamos ni medio minuto cuando afuera resonó un claxon continuo y el golpe seco de metal contra metal. El vidrio tembló. Luego un grito destemplado partió la noche. Claudia lanzó la bolsa y corrió hacia la salida.
Intenté detenerla, nunca me han gustado los accidentes. El simple ver sangre me dobla las piernas. Ella no escuchó. Me quedé helado, oliendo el tufo a café recalentado y desinfectante barato. Pasaron 2 minutos eternos, oí sirenas. Los destellos rojos y azules invadieron las cámaras de seguridad. Me obligué a cruzar la puerta, con la llave aún en el bolsillo. El aire afuera olía a caucho quemado. En el acotamiento, un coche gris sin placas se había estampado contra un poste, pero antes había arrastrado al hombre de la bicicleta. Lo identifiqué por la camisa color hueso que ahora estaba roja y por la mochila abierta, de donde habían volado hojas de cuaderno. El ciclista estaba atrapado entre el cofre y el poste, doblado como un muñeco. La conductora se retorcía en el pavimento, ebria, sin entender qué pasaba. Todo Cancún sabe que esa curva es mortal cuando el pavimento está húmedo. Claudia no dejaba de repetir. Era nuestra obligación, Iván. Era nuestra obligación. Alzó la vista hacia mí. Sus pupilas parecían dilatadas hasta borrar el iris. Quise decirle que nadie hubiera creído esa locura, que mencionar una sombra pegada a la espalda de un desconocido habría parecido burla cruel. No pude. Los paramédicos comprobaron el deceso en segundos. Nadie movió la bicicleta, salpicada de latas abolladas. Cuando regresamos al Oxxo, Claudia se derrumbó sobre la tarima donde se exhiben los cigarros. Lloraba con un gemido infantil que me destruyó. Cerré cortina metálica, apagué la mitad de los focos y marqué al supervisor para reportar el incidente sin detalles sobrenaturales. Luego traté de preparar 2 cafés, pero mis manos temblaban tanto que derramé el líquido. Afuera seguían las luces policiales, pintando sombras largas en el suelo. Y entonces sucedió algo que casi me hizo perder el control. Al fondo del pasillo de lácteos, vi deslizarse la figura negra idéntica sin dueño. No caminaba, flotaba, acariciando los empaques de yogurt con un dedo inexistente. Me quedé congelado, la taza a medio caer. Al instante, los focos de ese tramo chisporrotearon y se apagaron, dejando la silueta recortada apenas por el neón que se colaba de la ancha ventana de enfrente. Cuando parpadeé, la sombra había desaparecido. En su lugar, quedaban 3 focos, fundidos, y el zumbido de la cámara tratando de enfocar de nuevo. Claudia siguió llorando hasta el alba. Yo me pasé el resto de la noche con los ojos clavados en cada esquina, escaneando el techo, esperando ver aquella cosa colgada como una mancha de aceite. A las 6 llegaron los del turno matutino. No les dijimos ni media palabra. Esa mañana, firmé mi renuncia en una servilleta. No me importó perder la liquidación. Nunca volví a poner pie en un Oxxo. Meses después, cuando creí que podía con el recuerdo, leí en las noticias locales que otra cajera, en un Oxxo del puerto, había presenciado a un anciano envuelto en una niebla negra minutos antes de que lo atropellara una pipa de agua. Los detalles coincidían con lo que vimos. Cerré la nota, apagué el teléfono y regresé al sofá, sudando. Algunos amigos dicen que fue sugestión, que aquella silueta era un efecto óptico causado por los fluorescentes. Otros me llaman mentiroso. Cada quien cree lo que puede tolerar. Yo solo sé que a veces, cuando paso frente a un local iluminado por luces de neón, advierto la huella de algo oscuro reflejada en la vitrina, pegada a la espalda de alguien que ignora su propia sentencia. Me quedan 2 opciones: advertirle y enfrentar la burla, o guardar silencio y cargar otro muerto en la conciencia. Hasta hoy, siempre elijo el silencio. No porque sea cobarde, sino porque intuyo que esa sombra no puede ser detenida con palabras humanas. Se alimenta de miedo y de la impotencia de quien la contempla. Grita sin boca, respira sin pulmones. Y mientras escribo estas líneas, siento su aliento frío inclinarse sobre mí, dictando la misma condena que escuché aquella noche. El que mira paga. Tras el mostrador. Nunca pensé que un empleo temporal pudiera marcarme para siempre, pero aquel Oxxo del centro de Guadalajara, donde trabajé en 2018, dejó cicatrices invisibles que todavía arden cuando intento dormir. Me llamo Adriana, y, en aquel entonces tenía 23 años. Estudiante de contabilidad,
siempre con la urgencia de juntar dinero para la renta y los pasajes. Cuando supe que el turno nocturno pagaba un poco más, no dudé en aceptarlo. Era un local pequeño, instalado dentro de una casona porfiriana, catalogada como patrimonio. Los dueños la adaptaron sin modificar muros ni vigas. Una solución práctica que terminó convirtiendo las góndolas en pasillos angostos y la bodega en la antigua cocina de la casa. La primera noche, todo me pareció normal. Cerré las puertas, con llave a las 11, acomodé el café para llevar y me dispuse a barrer. El silencio era espeso, apenas interrumpido por el zumbido del refrigerador y el eco lejano de los autobuses que cruzaban la avenida Vallarta. A medianoche, mientras limpiaba el piso con el trapeador húmedo, escuché un golpecito detrás del refrigerador de lácteos. Pensé en el motor del compresor, pero un segundo golpe, más seco, casi un puño sobre madera, me obligó a detenerme. Apagué la música de mi teléfono y aguardé en la penumbra. No se oyó nada más, así que atribuí el ruido a las vibraciones del aparato y seguí con lo mío. Durante la tercera noche ocurrió el primer suceso que sacudió mi incredulidad. Revisaba fechas de caducidad en los anaqueles, cuando olí humo de cigarro, rancio, parecido al que se aferra a la ropa de quienes fuman sin parar. El reglamento prohibía fumar en la tienda y además no había nadie dentro. Mientras aspiraba aquel olor, los sensores del pasillo se encendieron solos, bañando las botellas de agua con luz blanca. Al final del pasillo, junto al exhibidor de galletas, vi algo que se desplazaba. Una sombra irregular que se desvaneció cuando parpadeé. Guardé silencio, convencida de que mi imaginación debía de estar jugándome bromas por el cansancio. Sin embargo, la mezcla de humo y electricidad quemada persistió hasta el amanecer. Quise reportar el incidente a la supervisora, pero recordé las advertencias del capacitador. No te sugestiones. Aquí todos se inventan historias para justificar errores de inventario. Me limité a pedir que revisaran los sensores, aunque sabía que el problema estaba lejos de ser técnico. Para la quinta noche ya no me ponía los audífonos. Percibía crujidos en la madera del techo, como pasos de alguien que arrastrara los pies. El edificio tenía un segundo nivel clausurado con candados oxidados, así que nadie debería caminar allá arriba. Cada vez que esos pasos se detenían sobre mi cabeza, los recipientes de plástico en la bodega vibraban, como si algo golpeara la techumbre. Jamás encontré nada fuera de lugar, salvo la puerta del baño ligeramente abierta cuando yo juraba haberla dejado entornada. El episodio que quebró mi resistencia ocurrió la última semana de febrero. Llovía con furia y las calles estaban desiertas. Apenas vendidos cafés en todo el turno. Faltando una hora para cerrar la ventanilla, una mujer tocó el vidrio. Era alta, demasiado delgada, con un impermeable empapado que chorreaba sobre la banqueta. Traía un billete de 50 pesos hecho bola. Le pregunté qué deseaba y señaló la cafetera con un gesto rígido sin levantar la vista. Preparé el café y cuando giré para entregárselo, ya no estaba. En su lugar sobre la repisa de la ventanilla, vi el billete mojado y una gota espesa de líquido oscuro que no era agua de lluvia. Giré la cabeza hacia la calle. Nadie. Guardé aquel billete en la caja, confundida, y limpié la mancha con una toalla. La tela salió manchada de un tono entre óxido y tierra que olía a humedad antigua. Minutos después, mientras registraba la venta fantasma en el sistema, regresó el olor a cigarro, ahora mezclado con algo rancio, parecido a ropa guardada en un armario cerrado durante décadas. Un chasquido seco retumbó detrás del mostrador. Las luces parpadearon y la pantalla de la caja se congeló. Sentí un hormigueo en la nuca. Me di vuelta y vi la sombra de la mujer proyectada contra el refrigerador. Nítida y alta, aunque no había cuerpo que la generara. El contorno se retorcía, como si una vela deformara su silueta. Avancé instintivamente hacia el pasillo para encender el interruptor general. Cada paso se sentía como caminar en agua espesa. Al llegar a la esquina del pasillo, escuché una respiración detrás de mí, un jadeo débil, y luego un susurro que no logré descifrar. Estaba sola, pero el vaho del aliento ajeno empañó la puerta del refrigerador cuando me giré. Volví corriendo a la caja. En la pantalla seguía la venta detenida. Al lado del teclado yacía otro billete, idéntico, empapado, exhalando aquel hedor a mojo.
Quise llamar a la supervisora, pero el intercom no tenía línea. Saqué el móvil. Sin señal. Fuera, la tormenta empezó a golpear el toldo con granizo. El local entero crujía. Pensé en salir al exterior y correr bajo la lluvia. Abandonar el puesto. Perder el bono. Lo que fuera con tal de poner distancia. Entonces la puerta del baño se azotó. El eco retumbó por los anaqueles, y un bote de papas fritas cayó al suelo, rodando hasta chocar con mi pie. La tapa se abrió y el cilindro vacío sangró un hilo de aquel líquido oscuro. Me armé de valor y avancé hasta el baño. La puerta colgaba de una bisagra. Por el marco filtraba aire frío. Imposible de explicar por qué aquel cuarto no tenía ventanas. Pateé la puerta para abrirla por completo, y la luz se encendió sola. Allí, sobre el lavabo, alguien había escrito con la sustancia rojiza una frase que me heló la sangre. Sigue cobrando, yo sigo aquí. No era pintura ni marcador. Olía metálico, denso. Sentí arcadas y retrocedí, tropezando con la cubeta de trapeador que dejé horas antes. El agua gris se desbordó, corrió por el piso y se mezcló con el mensaje hasta diluirlo. Aún así, la palabra aquí quedó marcada como cicatriz en el azulejo. Regresé al mostrador y decidí esperar la hora de salida sin mover un músculo. Durante los siguientes 40 minutos, los sensores se activaron solos. Las luces se apagaban y volvían. El pasillo de botanas se encendía, luego el de dulces. Cada encendido iba precedido por un murmullo, como voces que discutieran muy lejos, perdidas en un eco subterráneo. Los refrigeradores cambiaron de tono y empezaron a vibrar. Los vidrios temblaban, las latas chocaban entre ellas. Me refugié bajo el mostrador, abrazando las rodillas mientras el local entero parecía respirar. El olor a cigarro se volvió insoportable, mezclado con un tufo a tierra mojada que llenó el aire. A las 6 en punto llegó el repartidor de lácteos, golpeó la puerta metálica y gritó que traía el pedido. El ruido cesó de golpe, como si alguien hubiera desconectado la pesadilla. Me incorporé temblando, abrí el candado con manos torpes, y cuando el repartidor entró, retrocedió un paso cubriéndose la nariz. Huele a pozo viejo, ¿no? Fue la prueba de que no era imaginación. Firmé la recepción, conté los envases, fingí normalidad. Al irse, cerré la puerta y observé la tienda con la luz del amanecer colándose por las rendijas. Todo estaba en su sitio, salvo los 2 billetes de 50 perfectamente secos sobre la caja. Los tomé con unas pinzas y los guardé en una bolsa sellada que jamás volví a abrir. No renuncié de inmediato. Sobrevives en un trabajo exigiendo que las cuentas cuadren, no que tu mente siga intacta. Pero cada turno siguiente repetía la secuencia. Olor a cigarro, golpecitos en la bodega, respiraciones detrás de mi nuca. Una madrugada oí pasos apresurados en el techo, y algo pesado se arrastró sobre la losa. A la semana, empecé a sangrar, de la nariz cada noche a las 3:16. El mismo minuto en que la caja registraba ventas inexistentes de café. Colocaron cámaras tras otra auditoría, y al revisar las grabaciones, se escucharon golpeteos, pero nunca se vio a nadie moviendo productos. Un supervisor sugirió que alguien entraba por el techo, hasta que arribó la cuadrilla de mantenimiento y confirmó que la azotea permanecía sellada desde los años 90. El día que presenté mi renuncia, llevaba 3 meses sin dormir más, de 2 horas seguidas. Todos los relojes de mi casa se detenían a las 3:16. La doctora dijo que era estrés, pero no supo explicar por qué. Al momento de revisar mi presión, sus dispositivos se apagaron. Devolví la llave del Oxxo sin dar detalles. Antes de irme, pasé al baño por última vez. Bajo el espejo, el azulejo aún conservaba la sombra borrosa de las letras originales, como si el piso absorbiera aquella tinta de otro tiempo. Salí sin mirar atrás. Hoy trabajo en una oficina donde las noches son tranquilas, y el único olor es el del café quemado de la máquina de cápsulas. Aún así, cada vez que una luz parpadea o alguien deja un cigarro apagado en la entrada, el estómago se me hiela. Conservo los 2 billetes dentro de una caja metálica envueltos en plástico. No se han marchitado ni perdido el olor a tierra húmeda. Algunos amigos dicen que los queme, que me deshaga de ellos. Yo prefiero guardarlos. Son la prueba de que lo que viví fue real.
de que la sombra sigue cobrando en aquel mostrador, esperando su cambio exacto en noches de lluvia. Y, sobre todo, son el recordatorio de que algunas construcciones nunca duermen, porque sus inquilinos invisibles siguen haciendo turno, cobrando café sin azúcar hasta que alguien, con uniforme rojo y cansancio en los ojos, les dé los buenos días desde el otro lado de la ventanilla. Las víctimas. Me llamo Raquel Ortega, y jamás creí que una tienda abierta, donde todo resplandece bajo tubos fluorescentes, pudiera volverse el escenario más oscuro de mi vida. Era 2017, y apenas llevaba 2 semanas en el Oxxo de la Avenida Universidad en pleno centro histórico de San Luis Potosí, cuando el supervisor me pidió cubrir 5 turnos nocturnos. El cajero habitual había enfermado de dengue. Acepté sin pensarlo. Necesitaba las horas extra. Mi pareja se opuso, pero le prometí que estaríamos a salvo, porque a las 11 las puertas se cierran y se atiende solo por la ventanilla. El primer detalle inquietante lo descubrí la misma noche que tomé el relevo. Frente a la tienda se alzaba un terreno baldío, rodeado por láminas corroídas que impedían ver el interior. Hasta entonces lo había ignorado, suponiendo que sería el esqueleto de alguna obra suspendida. Sin embargo, al colocar la charola de monedas bajo la caja registradora, sentí una corriente de aire tan helada que me hizo voltear hacia la calle vacía, como si aquello intentara llamar mi atención justo hacia el solar. Pasada la 1 de la mañana entró el silencio absoluto. Los refrigeradores murmuraban y la máquina de café lanzaba sus soplidos cíclicos. Fue entonces cuando noté la figura. Una niña, no mayor de 10 años, cruzó la avenida desierta. Sus pies descalzos resbalaban sobre el pavimento, como si no lo tocaran. Vestía un uniforme escolar anticuado, falda larga, suéter gris, y abrazaba un cuaderno chamuscado. Se plantó frente a la ventanilla y extendió la mano. No habló, pero comprendí la petición. Señalaba las cajas de cerillos junto a las pilas Dr. Cisa. Tomé una, agaché la cabeza para buscar el precio en la lista, y cuando regresé, la niña había desaparecido. Nada crujió, nadie corrió, simplemente dejó de estar. Me repetí que sería hija de algún vecino jugando a asustar a la cajera novata. No obstante, esa misma madrugada un olor a tela quemada se esparció por los pasillos. El estante de pan se balanceó. Los paquetes de donas se aplastaron como si unas palmas invisibles los hubieran abofeteado. Apreté el botón de alarma silenciosa, pero ni la central de monitoreo ni la patrulla más cercana contestaron. Solo quedó el pitido insistente del escáner leyendo la nada, empeñado en registrar un código inexistente. La segunda noche, a la misma hora, la niña volvió. Esta vez su brazo derecho mostraba ampollas negras, su mirada vacía. Tocó el vidrio con los nudillos y sentí el golpe vibrar dentro de mi cráneo. Dejé un par de cerillos sobre la bandeja de acero. No alcancé a girarme cuando las luces parpadearon y ella se desvaneció otra vez. Afuera creí escuchar un coro suave, voces infantiles entonando una canción de cuna deformada por ecos. Crecía, se alejaba y volvía, como si orbitara alrededor del edificio. La tercera madrugada decidí apuntar cada suceso en mi libreta de turno. Comencé describiendo el frío, luego el zumbido de los focos y, por último, los ruidos en el techo, pasos menudos que recorrían la lámina y se detenían justo sobre mi cabeza. De repente, la cámara de seguridad situada en la entrada emitió estática. Miré el monitor. En la imagen granulada surgió una humareda que se retorcía sobre sí misma, como si fuese un enjambre. Entre el humo apareció la niña, pero esta vez estaba dentro de la tienda, al lado de la puerta automática cerrada. Seguí las instrucciones del manual e intenté reiniciar el sistema. Cuando la pantalla volvió, no había nadie. El cuarto turno fue el peor. Antes de las 2, el calentador de agua para el café explotó con un chispazo que lanzó trozos de plástico por todo el piso. El olor a combustible ardido se mezcló con el de bolsas de papitas abiertas. Encendí la ventilación y el extractor se detuvo de golpe. Entonces sentí un tirón en mi camiseta, como si unas manos infantiles quisieran guiarme. Me resistí, apoyé los talones contra la estera de goma, pero avancé un par de pasos sin poder evitarlo.
Alcé la vista. La niña estaba de pie afuera. Tras ella, el terreno baldío parecía respirar. De entre una rendija de la lámina emergía una luz anaranjada, intermitente, semejante a un fuego contenido. Quise hablarle, preguntarle qué necesitaba, si estaba herida, si debía llamar a la policía. Pero cuando abrí la boca mis labios no respondieron. Sentí la lengua demasiado pesada. Solo conseguí soltar un susurro que se perdió con el rumor distante de un motor. El cristal empañado dibujó un círculo opaco donde la niña apoyó su frente. Después retrocedió sin voltear y se hundió en la oscuridad del solar. Amanecí con fiebre y la vista nublada. Pedí cambio de turno, pero el encargado dijo que ya no había tiempo de ajustar la plantilla. Faltaba una sola noche y, según él, todo eran nervios. Aún así, me entregó la llave del almacén trasero para que, si me alteraba, pudiera esperar allí al vigilante que pasaba a las 5. Me aferré al llavero como a un talismán y prometí a mi pareja que abandonaría el puesto apenas terminara la semana. La última noche llegué con el celular cargado y colocado sobre la caja para grabar en video continuo. Cerca de la 1, el monitor captó sombras danzando contra la pared refrigerada, vagos contornos de niños girando de la mano. Anda, la 1:30 las puertas de vidrio, aunque cerradas, comenzaron a vibrar. El termómetro marcó 15 grados menos que lo habitual. Me refugié detrás del mostrador. Entonces se apagaron todos los focos, excepto la franja de neón encima de la ventanilla. Bajo esa luz verdosa, apareció la niña por última vez. Traía el uniforme calcinado y parte del rostro agrietado, como porcelana reseca. Levantó el cuaderno, que siempre cargaba. Pude leer una línea escrita en tinta corrida. Ayúdanos a salir. Su voz, ahora sí la escuché, no vino de su boca, sino de todos los estantes a la vez, retumbando entre latas, botellas y paquetes sellados. El mensaje se repitió como un eco binario. Salir, salir, salir. Coloqué los cerillos en la bandeja. La caja reventó, lanzando chispas que incendiaron el mostrador. Sin embargo, el fuego no quemó la madera ni el plástico, solo danzó sin consumir nada. El sistema contra incendios no respondió. En el reflejo del vidrio, detrás de la niña, observé más figuras pequeñitas acercándose, todas ennegrecidas, todas con los brazos extendidos. Recobré control de mi cuerpo y corrí al almacén. Cerré la puerta metálica y me senté en el suelo, abrazando las rodillas. El ventilador del techo giraba con lentitud, pero cada pala dejaba tras de sí un reguero de ceniza que caía sobre mi cabello. Allí pasé 3 horas, temblando, hasta que el vigilante tocó para el relevo. Salí a la tienda. Nada estaba fuera de su sitio, ni rastro de fuego, ni marcas de hollín. Únicamente encontré mi celular aún grabando. El video mostraba a una cajera hablando sola frente a una calle vacía. Esa mañana investigué el solar. Navegué por archivos locales con la dirección exacta. Descubrí que en 1999 se había incendiado el orfanato Casa del Refugio. El conserje perturbado había prendido fuego y bloqueado las salidas. 13 niños murieron. El expediente incluía fotos borrosas del aula principal calcinada y una lista de víctimas. Entre ellas, Natalia Ortega, 9 años. Compartíamos apellido. En la tarde mostré los documentos a mi pareja. Una sensación de linaje quebrado me atravesó. Quizá alguna rama remota de mi familia se extinguió allí, y Natalia regresaba buscando algo que le fui incapaz de entregar. Presenté mi renuncia el mismo lunes. Desde entonces, cada vez que paso frente a un Oxxo nocturno, el brillo rojo del letrero me transporta al ventanal donde una niña buscaba cerillos para revivir un incendio que la sigue consumiendo. No pude volver a dormir sin pastillas. Hay noches en que creo oír aquel coro infantil reptando por las paredes, reclamando salir de un lugar que ya no existe en el mundo tangible. Y sé que, si algún día reúno el valor para detener mi auto frente a ese lote cercado, veré una llama breve encenderse. No quemará nada a mi alrededor, pero consumirá la poca paz que me quede. A veces me pregunto cuántos clientes nocturnos de las tiendas de conveniencia no son realmente clientes, sino recuerdos que se resisten a apagarse. Yo he decidido no averiguarlo, nunca más.
porque aunque el video muestre que estaba sola, mis pesadillas confirman lo contrario. Alguien vino cada madrugada a pedirme fuego, y aún espera que le entregue la chispa que lo libere o lo condene para siempre. Hedor a carne quemada. Antes de que todo se volviera una sombra que todavía me quita el sueño, yo era simplemente Víctor, estudiante de ingeniería civil y encargado nocturno del Express 24, una franquicia local parecida al Oxxo, en Mérida, Yucatán. Corría 2013, y acepté cubrir 4 noches seguidas porque mi compañero enfermó. El dinero extra me vendría bien para pagar la renta. El local quedaba sobre la avenida Fidel Velázquez, frente a un terreno baldío donde, decían, antes funcionó un circo ambulante que se incendió a mediados de los 90. Aquello era un lote inmenso tapizado de maleza, jaulas oxidadas y carpas derretidas por el fuego y el tiempo. El primer turno transcurrió sin novedad. Luego de las 11 p.m. cerré la puerta con llave y atendí por la ventanilla de cristal. El silencio de la avenida se mezclaba con el zumbido de los refrigeradores y con la luz amarilla de la calle, tan mortecina que parecía flotar en polvo. Aquella quietud me ponía alerta, pero no sentía miedo. La inseguridad era mi mayor preocupación. Sin embargo, la verdadera amenaza no venía de los vivos. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras inventariaba refrescos, escuché una palmada larga, seca, contra el vidrio de la ventanilla. Me asomé instintivamente. Un hombre con traje blanco de payaso, rostro pintado de azul pálido y labios negros sonreía con la boca cerrada. No llevaba peluca. Su cabeza rapada relucía bajo la luminaria. Sostenía un ramo de globos desinflados, colgados como vísceras grises. No alcancé a ver de dónde surgió. Parecía haber salido del terreno baldío. Cruzó la calle y se plantó frente a mí. Levantó la mano y golpeó otra vez el cristal, más fuerte, sin emitir sonido con la voz. No, dije una palabra. Solo levanté el índice en gesto de un momento. Caminé al mostrador y tomé la barra metálica que usábamos para asegurar la puerta al cierre. Volví a la ventanilla. El payaso permanecía inmóvil, salvo por un leve temblor en los globos, como si algo respirara dentro de ellos. Con la otra mano me pedía que abriera. Negué con la cabeza. Parpadeó una vez y en ese parpadeo dejó de sonreír. Su boca negra descendió hasta convertirse en un hueco triste. El cambio me heló la sangre. Me giré para alcanzar el teléfono fijo y llamar a la policía, pero sonó la alarma silenciosa del pasillo de limpieza. El sensor había detectado movimiento donde no había nadie. Volteé y observé, a través de los espejos convexos, que la puerta trasera seguía cerrada con cadena. Aún así, escuché el rechinar de canastillas como si alguien arrastrara productos por el suelo. El payaso continuaba afuera, quieto. Una parte de mí deseó que hubiera ladrones reales. Al menos podría entender su lógica. Marqué al 911. Expliqué que un individuo disfrazado me hostigaba y temía que intentara entrar. La operadora recomendó mantener la calma y esperar al patrullero, disponible. Mientras hablaba, los globos del hombre empezaron a inflarse solos, palpitando como pulmones. Colgó la cabeza hacia un lado casi compasivo, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Después bajó la mirada al ramo. Cada globo tomó forma humana, pequeños torsos con brazos pegados al cuerpo. Visualicé souvenirs funerarios y sentí arcadas. Apagué las luces del área de cajas con la esperanza de desanimarlo. En la penumbra, solo quedaba el resplandor azul de los congeladores. Entonces sucedió lo peor. Un chasquido metálico se oyó detrás de mí. Al voltear, vi la puerta principal entornada. El cerrojo, que juraría haber girado hasta el tope, colgaba, abierto. La cerradura tenía marcas de óxido recientes, como si hubieran forzado un candado viejo. No percibí corriente de aire ni vibración. Simplemente estaba abierta. Me precipité a cerrarla, pero el hombre ya había cruzado el umbral. No caminó. Se deslizó como si lo empujara un riel invisible. El traje blanco despedía olor a algodón quemado. Sin emitir palabra, señaló los refrigeradores. Yo retrocedí hasta golpear la repisa del pan.
Mi respiración resultaba ruidosa, casi obscena en ese silencio compacto. Él dio un paso más. El maquillaje comenzó a cuartearse, descubriendo piel gris debajo. La boca, ya sin sonrisa, se abría demasiado lento, como si las articulaciones maxilares estuvieran oxidadas. Reparé en que no parpadeaba. Recordé el botón de emergencia bajo la caja. Me escabullí sin apartar la vista de aquel rostro resquebrajado. Toqué el botón. Un pitido breve me confirmó la señal al centro de monitoreo. El payaso inclinó el cuello a 90 grados, escuchando algo que yo no oía. Sus globos flotaron hasta rozar el techo. Dejaron caer un polvo negro al piso, como ceniza. Y supe que aquello no era pintura. El olor a carne chamuscada inundó la tienda. Él alargó el brazo. Me ofreció el ramo. Mis piernas cedieron. Caí al suelo. Una telaraña de grietas atravesó la bombilla central, y la luz se extinguió. El interior quedó iluminado solo por los anuncios LED de cerveza. Entre parpadeos rojos y verdes lo vi soltar los globos. Cayeron blandos junto a mí, aún tibios, como recién arrancados de un cuerpo vivo. Temblé de asco. Me arrastré hacia la bodega, cerré la puerta y atranqué con un diablito cargado de cajas. Afuera, pasos suaves se desplazaban entre pasillos. No golpeaba, se deslizaba, tal vez patinaba con los zapatos resbalosos de payaso. Sentado contra la pared, sentí al fin sirenas aproximarse. Luz azul y roja entró por la rendija inferior. Voces de policías gritaban mi nombre. Golpes secos contra la puerta. Susurré que siguieran, que me sacaran. Se oyó un estruendo. Forzaron la chapa. Cuando abrieron, la tienda estaba vacía salvo por un olor agrio a caucho derretido. No había globos ni hombre. Revisaron cámaras, pero en las grabaciones solo se veía la puerta abriéndose sola y a mí huyendo a la bodega. Ninguna figura externa quedó captada, como si mi agresor hubiera sido una falla de luz. Aún así, los sensores sí registraron masa y calor desplazándose entre anaqueles, un dato que los técnicos no supieron explicar. El gerente llegó a las 4 a.m. Me encontró en shock, sin poder articular frases coherentes. Me dio un café y sugirió tomar a la noche libre. No regresé jamás. Presenté renuncia 2 días después. Ni el doble de sueldo me habría convencido. Comencé a trabajar en una papelería diurna y creí dejar el terror atrás. Un mes más tarde, mientras cenaba con mi novia, sonó mi celular. Era Ramón, guardia de seguridad contratado por la cadena para custodiar el Express 24 después de mi incidente. Su voz temblaba. Preguntó si podía enviarme una foto y colgó antes de que contestara. Al abrir la imagen vi el terreno baldío vallado por la fiscalía. Excavadoras removían tierra, y entre la hierba sobresalía una bóveda metálica, aplastada por el fuego. Sobre la cúpula, todavía reconocible, se leía Carpa Melancolía. En el pie de foto, Ramón escribió que los obreros hallaron 2 esqueletos unidos por cadenas de hierro, uno masculino, otro infantil, envueltos en trajes de payaso calcinados. Los peritos estimaban la muerte hacia 1995, año del incendio. De improviso el teléfono empezó a vibrar con un mensaje nuevo de número desconocido, solo un emoji de payaso y un archivo de audio. Lo escuché con el altavoz separado, un globo inflándose, lento, y al final un chasquido parecido a un aplauso contra vidrio. La grabación duraba 14 segundos. Busqué rastrear el origen, pero fue imposible. Borré el archivo, bloqueé el contacto, sin resultado. A la madrugada siguiente el audio volvió a llegar desde otro número. Seguiría recibiéndolo cada 2 de febrero, aniversario del incendio, hasta hoy. He intentado ignorar aquellos recordatorios, pero cada año mi mente regresa a aquella tienda vacía, a la sonrisa petrificada y a los globos que respiraban. El psicólogo dice que mi mente agotada fabricó un perseguidor imaginario alimentado por la leyenda urbana del circo quemado. Sin embargo, no puede explicar las marcas de óxido en la cerradura, el hedor a carne quemada que percibieron los agentes, ni la firma térmica en los sensores. A veces despierto sobresaltado porque escucho un aplauso contra la ventana de mi cuarto. Me asomo y solo encuentro la calle desierta, faroles parpadeantes y una ráfaga de aire que huele a algodón dulce quemado.
no vuelvo a dormir. Prefiero mantenerme despierto, vigilando la puerta, contando los globos que imagino flotando en la sala, inflándose con cada exhalación que doy, listos para estallar cuando la cuerda invisible lo decida. Porque en la penumbra aprendí que hay silencios tan densos que ahogan más que un grito, y un turno nocturno cualquiera puede romper la frontera entre los vivos resignados y los muertos que aún reclaman un pequeño acto final. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.